tiempo de tu justicia fluir. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Oh, tú eres santo, lo reconocemos, Señor, sobre toda dificultad, sobre todo miedo, sobre toda incertidumbre. Tú, Señor, das la paz, porque eres Rey de nuestra vida. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Te exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. ¡Hey! ¿Cuántos están contentos? Dele al que está a su lado, dele una sonrisa ahí. Una sonrisa. Muestre una sonrisa. De esa forma nos contagiamos, ¿no? De esa forma nos contagiamos y el gozo y la alegría abunda en nuestro corazón, ¿no? Entonces, independientemente de las situaciones que estemos atravesando, tenemos que tener alegría, ¿no? Dar gracias a Dios en todo y mostrar de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice la palabra, ¿no? Así que damos gracias al Señor por eso. Bien. El domingo pasado compartimos sobre las bienaventuranzas, ¿no? Y dijimos de que era la primera parte del mensaje y ahora vamos a ver la segunda parte. Las bienaventuranzas que restan. Vimos 5 bienaventuranzas, son 9 las que se encuentran en Mateo 5 y vamos a ver las restantes 4. Así que les invito a ir a la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, versos 6 y después del 9 al 12.
Mateo 5, verso 6, y posteriormente del 9 al 12. ¿Encontró? ¿Sí? Muy bien, Wendy, con Vivi la papel. Muy bien. Muy bien, excelente. ¿Ah? Un punto a favor. 2 planes. Bien. Verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra hermosa, gracias por estas promesas, gracias, Señor, oh Dios, porque, oh Dios, tu deseo es bendecirnos, tu deseo es que vivamos en plenitud, tu deseo es que vivamos conforme a tus propósitos, Señor. Y estos versos en este Sermón del Monte son tan profundos, Señor, y tan llenos de sabiduría, oh Dios, que nos bendice en nuestro caminar como cristianos, preparándonos para la vida eterna, Señor, para el presente y para la vida eterna. Gracias, Señor, por este momento que vamos a compartir esta palabra, que tu Espíritu Santo guíes todo lo que voy a decir, ni una palabra más ni una palabra menos, y hables a cada uno de acuerdo a su necesidad, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Y bueno, ahí tenemos en la pantalla el título del mensaje: al infinito y el más allá. ¿Ya? Parte 2. Y como decíamos, ¿no? Es Buzz Lightyear, ¿cierto? Este juguete astronauta inspirado en el segundo hombre que pisó la luna, Buzz Aldrin. Y nos hace el tema entender de que nosotros somos llamados para el infinito del más allá, o sea, la vida eterna con Dios. Y estas bienaventuranzas nos enseñan sobre cómo vivir para poder ir al infinito del más allá con Dios, ir a la vida eterna, a disfrutar con Él. Y cuando, como decíamos el domingo pasado, la palabra bienaventuranza o bienaventurado en el diccionario habla de alegría, de gozo, de ser afortunado, dichoso. Pero en el original griego que fue escrita esta palabra, la Biblia, de acuerdo a la palabra en griego makarios, ¿cierto? Significa estar plenamente satisfecho, algo más allá que ser feliz, algo más allá que disfrutar la vida, algo más allá ¿cierto? Que dichoso, sino estar plenamente satisfecho, o sea, estar pleno, ¿cierto? Después dice también quienes reciben el favor de Dios independientemente de sus circunstancias de vida. O sea, el estar felices o el estar pleno va más allá que esté pasando dificultades, ¿cierto? Es una condición que uno tiene de vida, independientemente de lo que estemos viviendo. En otras palabras, también el ser bienaventurado tiene relación con que Cristo habita en nosotros. Y esa es la mayor bendición de nuestras vidas, en que Cristo habite en nosotros, ¿cierto? Y el domingo pasado vimos 5 bienaventuranzas, ¿cierto? Los pobres y relacionados como al interior de nuestra vida, ¿no? Como relacionadas como con nuestro carácter.
Vimos, ¿cierto?, que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, ¿cierto? O sea, el que reconoce necesitar de Dios, el que busca de Dios, el que se encuentra pobre en espíritu, entonces busca de Dios, reconoce necesitar de Dios. Vimos también los que lloran, que recibirán consolación. Vimos los mansos, o sea, los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vimos, ¿cierto?, los misericordiosos, que ellos alcanzarán misericordia. Vimos los de limpio corazón, que ellos verán a Dios. Y vimos estas bienaventuranzas importantes como la primera parte, digamos, de las bienaventuranzas, en que hacen mención, como les decía recién, hacia nuestro interior, hacia nuestro carácter, hacia lo que hay dentro de nosotros, que puede llevar a recibir esa plenitud de Dios. Y lo vimos el domingo pasado. Ahora bien, yendo al contexto también, entendemos que este es el Sermón del Monte, que comprende capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. ¿Por qué entendemos de que este Sermón del Monte son estos 3 capítulos? Porque vemos en el 8:1 que comienza diciendo cuando descendió Jesús del monte. ¿Ya? Entonces, los 3 capítulos anteriores fue el sermón que le dio Jesús a sus discípulos. Y decíamos de que fue un sermón, no fue corto. Fueron 3 capítulos, que cada capítulo tenía bastantes versículos. Y además también dijimos de que después de las bienaventuranzas, que ese era el comienzo del sermón, ahí estaba nada más dando la introducción. Después él compartió de 21 temas. ¿Y se acuerda de la tarea que le di para la casa, no? ¿Quiénes leyeron esos restantes 3 capítulos de esos 21 temas que Jesús compartió en... ¿Alguien lo hizo? Nada. Omar, muy bien. Muy bien. Algunos que no estuvieron, bueno, están ahí. Están excusados, pero para el próximo a mí. Entonces Jesús comienza con este sermón en que puede haber tardado horas con las bienaventuranzas. Y tenemos 9 bienaventuranzas, de las cuales hoy vamos a ver las últimas 4. Y yendo a los versos de estas 4 bienaventuranzas, los vamos a leer de nuevo. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto se interpreta en forma literal, ¿cierto? Tienen hambre y sed de lo justo, de lo recto. Serán saciados, yendo hacia el futuro. Verso número 9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando hablamos de pacificador, estamos hablando de alguien que reconcilia, ¿ya? Alguien que transmite paz, que en cada situación, ¿cierto?, en vez de echarle más leña al fuego, lo que hace es apagar el fuego con su vida, con su actitud. Y dice que quienes practican aquello, dice que son llamados hijos de Dios. O sea, eso debe caracterizarnos a nosotros, de que no tenemos que buscar el pleito, sino al contrario, tenemos que buscar la paz en cada situación de nuestra vida. El verso número 10 a otra bienaventuranza dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Persecución por causa de la justicia, por causa del reino, por causa de la predicación del evangelio. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última bienaventuranza dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y termina con una promesa hermosa, maravillosa, en que dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Cuando dice vituperen, se está refiriendo a ser criticado duramente. Y muchas veces nosotros como creyentes, porque entendemos de que cuando dice por mi causa, nos critiquen duramente, nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, es porque tiene relación con nuestro servicio a Dios, ¿cierto? La predicación del evangelio, en mostrar a Cristo a los demás, en no esconder la fe que nosotros tenemos. Esa es la razón. No es que nos persigan, nos critican porque nos portamos mal o porque no estamos dando buen testimonio, no. O sea, se está refiriendo a, ¿cierto?, a nosotros poder reflejar a Cristo en otros. Entonces aquí vemos en estas 4 restantes bienaventuranzas, vemos que están más relacionadas a nuestro servicio a Dios y servicio a los hombres y servicio a los demás, y que se relacionan con las otras 5 bienaventuranzas que vimos, que tratan sobre el carácter, sobre lo que hay dentro de nosotros. O sea, una cosa lleva a la otra. Si nosotros tenemos un carácter formado como el de Dios, nos va a llevar a servir a Dios y a servir a los demás. O sea, si nosotros somos misericordiosos, ¿cierto?, nos va a llevar a poder servir a Dios, servir a los demás. Y así las otras bienaventuranzas que vimos el domingo pasado están muy relacionadas. Ahora, en estas 4 bienaventuranzas que estamos viendo, podríamos profundizar en 3 aspectos. En 3 aspectos. Para nosotros poder experimentar ser bienaventurado. Para nosotros poder recibir esas bienaventuranzas. Para nosotros poder estar pleno y satisfecho en nuestra vida. ¿Cuáles son estos 3 aspectos? Dice, cuando entendemos que no es con nuestras fuerzas. Aquí nosotros vimos en la bienaventuranza, en estos 5 versículos, estas 4 bienaventuranzas, en que habla, ¿cierto?, de no imponer nuestra propia justicia. ¿Cierto? Veíamos aquí en los versos, ¿cierto?, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, hermanos, cuando nosotros hablamos de las bienaventuranzas y cuando hablamos de servir a Dios y vivir en el cristianismo, nosotros tenemos que entender de que esto no se logra con nuestras fuerzas, no se logra por nuestras capacidades, no se logra por lo que yo puedo hacer, sino se logra con un corazón sincero, limpio y un corazón que está dispuesto a servir a Dios y a servir a los demás. Y en esto está muy relacionado en las bienaventuranzas anteriores, porque para poder lograr aquello, nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que ser alguien que reconoce necesitar de Dios y que depende de Dios y que se guía por Dios. Cuando hablamos aquí de estas bienaventuranzas en que muestran, ¿cierto?, el servicio a Dios,
el servicio a la justicia de Dios y estar dispuesto a vivir ciertas consecuencias en nuestro servicio a Dios, tenemos que entender de que es Dios quien nos tiene que fortalecer, es Dios quien nos tiene que guiar, es Dios quien nos tiene que guiar y nosotros tenemos que obedecer y seguir el camino. Muchas veces nosotros en la vida cristiana tenemos errores en nuestro caminar porque intentamos hacer las cosas a nuestra manera. Intentamos vivir el camino del Señor de acuerdo a cómo me parece a mí. Y no le damos la cabida al Señor para que Él nos fortalezca, para que Él nos guíe, para que Él en algunas ocasiones nos hable de situaciones en que nosotros tenemos que decidir y dejar atrás. Que es lo que muchas veces nosotros hemos compartido sobre el dejar el viejo hombre atrás y revestirnos del nuevo. Cuando nosotros leemos estas palabras aquí y vemos estas bienaventuranzas, refleja a alguien que está en el centro de la voluntad de Dios y que está dispuesto a servir a Dios con todo, confiando y disponiendo su vida delante del Señor y esperando la bendición de Dios, la protección de Dios y que Él le guíe. Cuando hablamos de entendemos que no es con nuestras propias fuerzas, es que entendemos de que es con las fuerzas del Señor. Y eso quiere decir de que Él tiene que ir delante de nosotros. Para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ellos tenían un estandarte que se llamaba Jehová Nisi. Y ese estandarte era el que ellos les decía que Él iba delante de ellos, que era su bandera. Hermanos, en nuestra vida como creyentes tenemos que permitir dejar de que Él sea nuestra bandera, que Él vaya delante de nosotros. Porque de esa forma vamos a obtener la victoria sobre muchas de nuestras batallas que solos no podemos vencer. No es con nuestras fuerzas. Número 2. Dice, cuando estemos dispuestos a pagar el precio. Escribí algo aquí, dice, por causa del Evangelio debemos estar dispuestos a ser criticados duramente, como dicen los versos, perseguidos, debemos estar dispuestos a que mientan sobre nosotros, o sea, no que queramos aquello, sino que eso sucede. En nuestro caminar, dispuestos a pagar el precio. Nosotros con mi esposa, bueno, cada uno, antes de que estuviéramos casados, teníamos nuestros ministerios, no en forma separada, ¿cierto? Ella en misiones en algunos lugares, algunos países como Ecuador, Perú, posteriormente acá en Estados Unidos, plantación de iglesias, justamente en Arizona. Y yo, bueno, desarrollé un ministerio misionero en ciertos países como India, Puerto Rico. También hice mucho trabajo en local en mi país, que es Chile. Pero durante todo ese tiempo y hasta ahora, muchas veces hemos experimentado de que aunque a veces uno bendice a otros y comparte la palabra con otros, muchas veces hemos escuchado comentarios de nosotros que no son así.
porque de una no les gustó algo, porque ustedes saben cómo es esto, ¿no? Y muchas veces uno, cuando comparte con otros y da de conocer del Señor, cuando uno recibe un llamado de parte de Dios, y porque todos tenemos un llamado de parte de Dios, no solamente el que está acá adelante o el que tiene un cierto título o el que tiene una cierta labor, todos tenemos un llamado de parte de Dios. Y Dios quiere que nosotros cumplamos ese llamado independientemente de lo que, cómo ellos vayan a reaccionar. Ahora, claro, es una diferencia, también uno tiene que dar un buen testimonio, porque si uno comparte con otros, claro, y van a hablar de nosotros de algo que es verdad, pero muchas veces nosotros vamos a cumplir con un llamado del Señor y no todos van a agradecer o van a actuar de la manera que nosotros queramos. Jesús vino aquí a la tierra y lo mataron. Lo crucificaron cuando Él era el Mesías, cuando Él no tuvo error, o sea, ¿me entienden? Cuando nosotros cumplimos un llamado del Señor tenemos que estar dispuestos. Dispuestos a que la gente reaccione mal. Ojalá reaccionen bien, ojalá sean fieles, ojalá entreguen sus vidas al Señor. Pero ¿qué quiero decir con esto? De que nosotros tenemos que hacer esa tarea. Cuando Dios nos llama a nosotros, cuando habla de nosotros de predicar el Evangelio, tenemos que hacerlo. Si nosotros decimos ser cristianos, si nosotros decimos tener a Cristo en nuestro corazón, nosotros donde estemos tenemos que compartir el Señor. Y muchas veces no lo hacemos porque tenemos temor. Tenemos temor de qué es lo que nos van a decir, tenemos temor de que no nos acepten el mensaje. Pero ¿cómo tú lo vas a saber si no haciéndolo? Y aquí la palabra del Señor habla esa bienaventuranza. Esa bienaventuranza. Quienes padecen por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Y dice la promesa ahí, que cuando nosotros cumplimos con la labor que nos corresponde, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser bendecidos. Y esa bendición va a ser aquí y va a ser después en la vida eterna, porque dice aquí que nos da una recompensa, un galardón en los cielos. Y dice aquí como los profetas, el verso 12, ¿no? Como los profetas los persiguieron antes de ustedes, antes de vosotros, dice, vosotros, antes de ustedes. Hermanos, Dios nos da una labor para nosotros ir al infinito y al más allá. Primero aquí tenemos que cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser testimonios a otros. ¿Has compartido tu fe con otros? ¿Has compartido tu vida con otros de Cristo? ¿O te da vergüenza? Te invito a que lo hagas. Te invito a que compartas con otros y traigas personas aquí a la iglesia, traigas personas al Señor, que les compartas de Cristo. ¿Sabes? Cuando lo haces y lo practicas,
cada vez te va a ir multiplicando esa gracia del Señor en tu vida. Cada vez. Y yo lo he experimentado de que conocí al Señor. Cada vez que en ese tiempo y hasta ahora comparto el Señor con otros, como que siento después que el Señor me recarga de energía. Me llena de nuevo, me vacío con las personas que están ahí. Le estoy compartiendo al Señor y después me llena de nuevo. Es porque el Señor nos ha llamado para eso. Para compartir con otros de nuestra fe, aunque no tengamos buena respuesta, no importa, pero sembramos. A eso nos ha llamado el Señor, a sembrar. Y ciertamente en ese tiempo en que fue escrita esta palabra, los discípulos del Señor en ese entonces, los apóstoles y todos aquellos, bien ellos practicaron esta palabra, y sabemos que muchos de ellos fueron muertos por Cristo, excepto Juan, que murió de viejito. Pero todos los demás muertos, y así es la historia de la iglesia. Y hoy en día hay muchos que hoy en día mueren por Cristo, sobre todo en los países musulmanes, porque han entendido esta palabra, porque hay un galardón en los cielos esperando por quienes lo obedecen. Y número 3, ¿cuándo experimentamos estas bienaventuranzas en nuestras vidas? Cuando decidamos servir a Dios y a los hombres como algo muy importante en nuestras vidas. Y es que, hermano, leyendo este sermón del monte, en su introducción a las bienaventuranzas, aquí vemos el propósito de Dios sobre nuestras vidas. En que las primeras bienaventuranzas es trabajar en nuestro carácter, en nuestro corazón. Por eso Él permite muchas situaciones difíciles en nuestra vida. Por eso dice que los que lloran recibirán consolación. El servir a Dios no quiere decir de que todo va a ser de color de rosa. No es así, porque Él quiere trabajar nuestro carácter. Y Él quiere consolarnos aquí y consolarnos en la vida eterna cuando estemos con Él. Todas estas promesas son presentes y son futuras, que se cumplen cuando estemos con Él por la eternidad. Pero, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de esta bienaventuranza, nos damos cuenta de que Él trata nuestra vida. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Para que seamos su instrumento. Y eso tiene que ser algo importante en nuestra vida. Y yo no estoy queriendo decir de que todos los proyectos que podamos tener personales no lo sean, son importantes. ¿Cierto? El que, por ejemplo, Ariel vaya a estudiar medicina es importante para ella. Vale, que está estudiando también. Su estudio es importante, el trabajo de Liz es importante. Cada uno de nosotros, los proyectos que tenemos, negocios, ¿cierto? Tenemos ciertos proyectos, ¿no? En el presente, en el futuro, todos tenemos una vida que no hay que espiritualizarlo todo tampoco. Pero, hermanos, dentro de todo lo que nosotros hacemos, Dios es lo más importante. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ser para glorificar al Señor. Y debemos entender de que dentro de todo lo que nosotros hacemos también estamos sirviendo a Dios. Y estamos sirviendo a los hombres. Cuando nosotros alejamos
a Dios de nuestros proyectos, no nos va bien. Pasado también. Después de tanto tiempo haber estado sirviendo en el ministerio, regresé a Chile y ahí el Señor me dio la bendición de poder nuevamente encontrar a él y mi esposa, ¿no? Y teníamos proyectos como de negocio, ¿no? Y no nos fue como esperábamos. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes con nosotros. O sea, Dios tiene un llamado con nosotros y Dios lo manifestó, bueno, abriéndonos las puertas de cómo todo aconteció y vinimos para acá. Pero yendo hacia atrás nos damos cuenta de que uno quiso hacer ciertas cosas, pero eso no era para nosotros. No queriendo decir de que otros puedan tener proyectos y de negocio y todo aquello, no es así en el caso particular nuestro. Pero lo que quiero decir es que muchas veces nosotros nos subimos a un barco en el cual Cristo no está. Y después de estar en ese barco en que Cristo no está, lo queremos invitar a que se suba al barco cuando nosotros fuimos los que no dejamos de que Él estuviera en el barco, que nos guiara. Entonces muchas veces uno cuando comienza proyectos sin Dios, entonces llega un momento en que ya está en la desesperación y dice: Señor, socórrame, ayúdame. Cuando debiéramos nosotros, antes de hacer las cosas, tener la respuesta de Dios, tener la seguridad de que es algo del Señor y a veces es uno yendo a la palabra. No es simplemente porque a veces uno quiere recibir confirmaciones y yo he escuchado eso. No. Y yo he escuchado, no aquí. Bueno, aquí también, pero bueno, también en otros lugares, en que están esperando, le dicen: Señor, envía un profeta para que me hable lo que debo hacer. Es fácil eso. O sea, es fácil eso. Si, aquí es donde uno tiene que encontrar la guía. Y en oración. Hermanos, eso debe ser lo más importante en nuestra vida. Servir a Dios y a los hombres en todo lo que hagamos. Y que estemos dispuestos a pagar el precio para servir al Señor. Y que no sea con nuestras fuerzas. Hermanos, cumpliendo estos principios, recibiremos las promesas de las bienaventuranzas. Recibiremos todas esas promesas hermosas que vemos en las bienaventuranzas, que, como dije anteriormente, son presentes para nuestras vidas y también futuras, porque en su plenitud se cumplen en la vida eterna. Y quiero contarles un testimonio de un matrimonio que, y hay unas fotos ahí al final, un testimonio de un matrimonio en Irán, que se convirtieron al Señor. Y voy a leer para no perderme ningún detalle de la historia, pero ponga atención. El nombre de ellos era Bajik y su esposa Sonia. Y Bajik cuenta, al comienzo dice que pasó más de 15 meses en prisión en Irán a causa de su fe, incluidos casi 100 días de aislamiento.
Dice, mi esposa Sonia y yo pasamos años sirviendo entre los drogadictos y las prostitutas de Irán. Y dice, el trauma al que se enfrentan estas personas es devastador, ¿cierto? A quienes ellos servían ahí, ¿no? Drogadictos y prostitutas. Y dice, la gran desesperanza y la pobreza les llevan a tomar terribles decisiones vitales que les persiguen durante años. Dice él, pudimos mostrarles el amor transformador de Cristo y conducirles a la salvación y la liberación. Por su gracia plantamos iglesias en 12 ciudades hasta que el gobierno acabó por detenernos. Irán es un gobierno musulmán, ¿ya? Es un gobierno musulmán muy, muy estricto. Y dice que sufrió múltiples detenciones e intentos de intimidación para silenciarlos. Y dice, la primera vez que me detuvieron, me llevaron a la tristemente célebre prisión de Evin, donde me pusieron inmediatamente en régimen de aislamiento durante 53 días. Dice, después me trasladaron a la población reclusa general y me mantuvieron allí otras 2 semanas. Luego me pusieron en libertad. Dice, estas son algunas de las tácticas de intimidación que utilizan para intentar acabar con la resistencia. Esperan que el miedo a que vuelva a ocurrir sea suficiente para silenciarnos. Pero la esperanza que llevamos es demasiado grande. Y el amor por la gente nos abruma y nos motiva. Mientras estaba fuera de la cárcel, dice él, prepararon mis documentos judiciales para poder acusarme formalmente. Casi 4 meses después volvieron a detenerme. Esta vez detuvieron a mi mujer al mismo tiempo. Me recluyeron 43 días en régimen de aislamiento en la prisión de Hamadán, antes de trasladarme a la población reclusa general, donde pasé otro año entre rejas, por causa de su fe. Su mujer dice que plantó una iglesia en la cárcel, dice. El día de mi segundo arresto, mi mujer y yo estábamos en nuestra casa orando con un ex adorador de Satanás y una ex prostituta. Válgame. Ambos habían sido salvados y liberados por Jesucristo a través de nuestro ministerio. Tuvimos el honor de llevarlos a Cristo y discipularlos. Mientras orábamos juntos, 7 guardias revolucionarios irrumpieron en nuestra casa, nos detuvieron y nos incomunicaron a los 2. Dice, mi esposa pasó 38 días en régimen de aislamiento y luego un total de 8 meses en la prisión de Hamadán. Llevó a muchas mujeres a Cristo mientras estuvo allí y plantó una iglesia allí mismo, en la cárcel. No estuvo exenta de desafíos ni de angustias. 7 de los que llevó a Cristo fueron ahorcados más tarde, la mayoría por condenas previas por tráfico de droga, ¿no? Pero nos alegramos de que su eternidad estuviera asegurada gracias al valiente testimonio de mi esposa. Vidas transformadas en la cárcel. Aquí otro testimonio dice, he sido testigo de la transformación de muchas vidas, incluso en la cárcel. Algunas de ellas eran personas realmente destrozadas, encarceladas porque sus propios padres les habían denunciado a las autoridades por ser personas peligrosas y un riesgo también para sus propias familias. Pero cuando llegaron a conocer a Cristo, al mirarles a los ojos, podías ver brillar la luz de la esperanza. Era como si fuera la primera vez
que oían el mensaje de que Dios quiere hacerse amigo de ellos. Sus vidas se transformaron mientras estaban en la cárcel. Por la gracia de Dios pude llevar a muchos a Cristo mientras estaba en la cárcel. Y tras mi liberación he podido mantenerme en contacto con ellos y ver que siguen creciendo. Y lo último, dice, la vida después de las brutales prisiones iraníes. Dice, los cristianos de Occidente hicieron campaña fielmente por nuestra liberación. La embajada holandesa desempeñó un papel clave. Finalmente nos liberaron y nos permitieron pasar a Holanda. Ambos habíamos pagado físicamente las duras condiciones a las que nos habíamos enfrentado durante tanto tiempo. La desnutrición y otras afecciones médicas desarrolladas debido a la falta de higiene nos pasaron factura. Fue un momento agridulce, saboreando la liberación que tanto anhelábamos, pero sabiendo que probablemente nunca volveríamos a nuestro hermoso país. Pero Dios es nuestro Redentor, nuestra roca y nuestro escudo. Él es nuestro libertador. Fue bueno con nosotros antes de nuestro arresto. Fue bueno con nosotros durante nuestro encarcelamiento y sigue siendo bueno hoy. Y termina diciendo, el estrés extremo de años de persecución había provocado 3 abortos a mi mujer. Los médicos pensaban que nunca tendría hijos, pero hoy nos alegramos de tener un hijo y una hija, que por ahí está una foto, que den más testimonio del poder sanador de Dios. Qué hermoso testimonio. Y es un testimonio actual, de ahora, de estos tiempos. Y aquí no vemos reflejados estos puntos de la palabra que vimos. Claro que sí. Ellos no actuaron con sus propias fuerzas. Ellos estaban dispuestos a pagar el precio, entendiendo de que sus vidas, donde estuvieran, eran para servir a Dios y a los demás. Nosotros no estamos en Irán, no estamos viendo en Irán, un país así como ese, pero este ejemplo nos da una tremenda enseñanza de que en estos tiempos que estamos viviendo y en nuestras vidas poder practicar esta palabra para que podamos vivir bendecidos, bienaventurados, vivir una vida plena en todo lo que hagamos. Y la recompensa la vamos a tener aquí y sobre todo cuando estemos con el Señor. Al infinito y al más allá. Para allá vamos. Para allá vamos. En los aires nos vamos a ir. Para estar con el Señor. Hace un tiempo atrás hablábamos sobre el arrebatamiento. Estamos viviendo un tiempo clave. Estamos pronto a vivir tiempos proféticos, a cumplirse tiempos, ya se están cumpliendo ese tiempo profético. Y Dios nos llama a vivir esta palabra en integridad, a practicar esta palabra en integridad. Y Él promete un galardón, un premio que no se corrompe. Un premio en el cual vamos a disfrutar con Dios por toda la eternidad. Pongámonos de pie, hermanos. Que esta palabra, hermanos, sea
sea una palabra que nos mantenga despiertos. Como dije recién, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir desarrollando los proyectos que Dios nos ha dado, porque eso está bien. Dios no quiere que nosotros no hagamos nada, que estemos sin hacer nada, al contrario, Dios quiere que estemos ocupados, pero que todo lo que hagamos sea para servir al Señor en nuestra vida, entendiendo de que estas bienaventuranzas y las bendiciones de Dios es vivir una vida plena en Cristo. El pueblo israel se saluda Shalom, no simplemente saluda Shalom para desearse paz. La palabra Shalom en hebreo es mucho más amplia, va hacia la plenitud de vida en Cristo, hacia la plenitud de vida en Dios, en todas las áreas, como seres integrales que somos. Por eso están seguir estas enseñanzas. Y es tan importante conocer y leer el resto del Sermón del Monte, que fue el sermón que Jesús les entregó a sus discípulos casi comenzando su ministerio, que les enseñaría principios y valores en la vida para poder vivir la vida de fe. Amén, hermanos. Amén. A practicar esta palabra en nuestra vida. Vamos a orar. Señor, gracias por estos principios que nos das en tu palabra, que son, Señor, oh Dios, para vivirlos, Señor, para practicarlos. Gracias, Señor, por este sermón del monte que tú le predicaste a tus discípulos y que ahora también lo podemos aplicar a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en cada punto, en cada bienaventuranza, Señor, en estas 9 bienaventuranzas a poder profundizar en ellas aún más de lo que hemos compartido en estos 2 domingos. Sino que, Señor, a la vez también con la lectura de los siguientes capítulos hasta el capítulo 7 podamos entender este sermón, este mensaje que tú le diste a tus discípulos, Señor, que también nos hablas a nosotros, que también nos enseñas a nosotros. Señor, oh Dios, tú quieres tratar en nuestra vida, en nuestro carácter, para posteriormente poder ser útil por ti, Señor, poder ser luz a otros, poder dar testimonio. Oh Dios, y ayúdanos y danos valentía, Señor, que viene a través de tu Espíritu Santo cuando vino en Hechos, en que les dio poder y autoridad para ser testigos. Espíritu Santo, capacítanos, Señor. Capacítanos y danos la valentía, Señor, oh Dios, para poder llevar a otros el mensaje de Cristo. No importa lo que puedan decir de nosotros, no importa si nos rechazan, no importa si se burlan de nosotros, no importa el lugar donde estemos, en la condición en que estemos, y sea quien sea, abre nuestra boca y danos las palabras y danos de tu gracia. Señor, trabaja en nuestro carácter, en nuestro corazón, Señor, oh Dios, para poder mostrar de tu amor a otros, Señor, y poder ser de impacto a otras vidas y poder dar fruto para ti, Señor, oh Dios. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú estás con nosotros. Tú estás con quien llora, lo consuelas, Señor, oh Dios. Gracias porque tú eres muy cercano a nuestras vidas, Señor. Gracias porque, Señor, oh Dios, para ti, lo que estemos atravesando, Señor, es importante para ti. Para ti no es una molestia. Señor, oh Dios, para ti todo lo que estemos atravesando en nuestra vida es importante y quieres estar y ayudarnos, estar con nosotros y ayudarnos. Porque sobre todo tú no nos rechazas, sino que nos amas.
Ayúdanos, Señor, oh Dios, a poder entender también ese amor tuyo como Padre y nuestra responsabilidad también como hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ese galardón que tienes para nosotros. Gracias, Señor, por la vida eterna que tienes para nosotros, Señor, oh Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, oh Dios, a vivir para ti y a velar, Señor, y estar, Señor, con el aceite ahí preparado, Señor, para tener las velas encendidas, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, te adoramos. Señor, quédate con nosotros, Señor, y bendícenos, Señor, en todas las áreas, Padre. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.